Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de 1 millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Hola, estamos aquí porque nosotros también tenemos interés en conocer más de la vida y de la obra de estos escritores españoles olvidados. Hoy, brevemente, ya que solo podemos dedicarle un capítulo, vamos a acercarnos a un personaje muy célebre del siglo XVI. Os doy una primera pista para que vosotros miráis si estamos demasiado entusiasmados con esa celebridad de personaje a la que nos acercaremos hoy. Fue un predicador muy popular, uno de los más populares del siglo XVI, y durante 10 años, como predicador y capellán, viajó por media Europa con el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Algunos ya sospechan, y si esto es así, estamos de acuerdo, estamos pensando en Agustín Cazalla. Un personaje inseparable de la comunidad protestante clandestina de mediados del siglo XVI en lo que era la capital, la corte de España, Valladolid. Y dado que una buena parte de sus estudios, de su existencia y desde luego de su fin en una hoguera inquisitorial, ya que estas cosas se producen allí, junto al Pisuerga, pues suele recordarse o mencionarse como protestante sevillano. No, así es como tendría que ser recordado. Normalmente se alude a él como personaje representativo de los protestantes de Valladolid, pero él no había nacido allí. Su familia, los Cazalla, bastante numerosa, judeoconversa, procedía del sur de España, concretamente de Écija, de el entorno y posiblemente de la propia capital de Andalucía, Sevilla. Allí nació en 1510. Los que habéis incorporado como una rutina la consulta a internet por el servidor que más os guste, no vamos ahora a hacer publicidad aquí de ninguno, pues
habéis tenido la tentación, está bien, de abrir vuestro ordenador y en la parte donde se pone búsqueda habéis ya escrito Agustín Cazalla. Bueno, la verdad es que encontraréis muchísimas entradas. Yo hace tiempo que hice esta pesquisa y para que veáis la variedad de acercamientos y la actualidad que el personaje tiene, pues voy a recordaros solamente algunos titulares. El primero, La ruta del hereje por Valladolid, basada en la novela de Miguel Delibes. El hereje es una referencia obligada a este predicador. Todavía en la calle de Santiago se conserva la parroquia de Santiago donde él predicaba los viernes. Hay otras entradas que tienen que ver directamente con la referencia La ruta del hereje, que recuerda los demás personajes de la novela e incluso el único inventado, Cipriano Salcedo. Otras pesquisas a las que llegamos son en páginas dedicadas a biografías, a literatura menos, pero sí a historia de Valladolid, y así tenemos, por ejemplo, la web de la revista Fe.org, que en sus recuerdos, pues, se detiene y arranca con el doctor don Agustín Cazalla, hijo de doña Leonor, eclesiástico insigne y predicador del emperador. Una web concretamente de gran proyección, porque es cervantes.es, nos recuerda su paso por la Universidad Complutense, la Universidad en Alcalá de Henares. Él había estudiado primero, en Valladolid. Había tenido condiscípulos muy ilustres como el futuro gran predicador y teólogo y escritor Bartolomé Carranza. Otras páginas más modestas como sígueme.com, en su sección de biografías, pues habla que forma parte Agustín Cazalla de otros protestantes del siglo XVI, como Rodrigo de Valer, doctor Constantino, Juan Ponce de León y Julián Hernández. En otras webs aparece cómo desfiló en el auto de fe del 21 de mayo de 1559, donde fue entregado a las llamas. Y para terminar este acercamiento al Internet, que tanto nos puede orientar, pues citamos que la Iglesia Evangélica Luterana Española de Pola de Siero, en Asturias, recuerda como hombres y mujeres como Agustín de Cazalla, Carlos de Seso, Domingo de Rojas, Beatriz de Vivero, que es hermana, ya después explicamos algo más de su familia, Cristóbal de Losada, María de Bórquez y Casiodoro de Reina, son nombres de obligada referencia cuando hablamos de la Reforma protestante española. Sus padres, Pedro de Cazalla y su madre, Leonor de Vivero, eran, como ya hemos apuntado, descendientes de aquellos judíos que, para no salir de España, aceptaron el catolicismo, pero más tarde se vincularon a la Reforma protestante. Eran gente muy bien situada, el padre era contador del emperador, y puede que eso pudo influir que después de hacer sus estudios eclesiásticos, como digo, en Alcalá de Henares, donde hizo su primer, grado, fue el número 3 de 77 estudiantes, y luego también estuvo en los primeros puestos, incluso antes, con un célebre estudiante posterior, que es Diego Laínez, que fue más tarde general de la Compañía de Jesús. El primer cargo notable en su carrera eclesiástica es el de canónigo en la Catedral de Salamanca.
Hemos tenido que acortar el tiempo dedicado a él porque lo único que tenemos escrito de él, aparte de las transcripciones de sus declaraciones en el proceso inquisitorial, pero esta hay que escogerla un poco con pinzas y no vamos a citarlas. No tenemos garantía porque tenemos pruebas de que no siempre se ponía lo que declaraba, sino cómo se interpretaba la declaración por parte del escribano, del inquisidor interesado en encontrar motivos para llevarle a un castigo que podía ser la muerte. Así que vamos a hacer un breve recorrido por unas 12 cartas autógrafas que se han conservado y que conocemos gracias a un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, concretamente de la Facultad de Teología, José Ignacio Tellechea y Dígoras, un hombre que dedicó, porque ha muerto, dedicó muchos años y yo diría a gran rigor a investigar muchos asuntos, y una porción de ellos importante, y además que nos permitió conocer documentos y enfoques y datos totalmente desconocidos, fue la historia de los protestantes vallisoletanos. Aparecieron en distintas revistas especializadas, no solamente de España, sino de Italia y de otros lugares, y buena parte de estos estudios aparecieron en la editorial Sígueme con el nombre Tiempos Recios, Inquisición y Heterodosias. Es de obligada lectura para conocer el protestantismo en Valladolid y muchos aspectos de Agustín Cazalla y de su familia. Tenemos, además de este acercamiento de un católico, tenemos a un historiador, en este caso un historiador alemán, que dedicó muchos años a vivir y trabajar en los archivos españoles y que a principios del siglo XX, o sea, concretamente en 1902, publicó en 3 volúmenes su investigación sobre protestantismo español e Inquisición en el siglo XVI. Ernesto Scheffer, que era su nombre, hizo una labor titánica en la búsqueda y desde luego insospechada en cómo resolvió su deseo de darlo a conocer. Toda esta documentación, unos cerca de 2000 procesos contra protestantes españoles por la Inquisición en el siglo XVI. No solamente los exploró, sino que pagó a copistas que le sacaban de las relaciones donde hablaba de otro tipo de víctimas, y así fue reuniendo y traduciendo al alemán esta obra. Felizmente, Francisco Ruiz de Pablos, un andaluz, pero que hizo su formación en Alemania y en otros lugares, jubiló como catedrático de latín en un instituto de Ávila. Él ha traducido y ha hecho una gran introducción a esta obra. Y en un capítulo recopilatorio, donde él traduce al investigador alemán, va haciendo unos pequeños retratos, a veces muy lacónicos porque no había más información, pero que yo quiero brevemente repasar estos nombres para que conozcamos un poco más al doctor Agustín Cazalla, que había nacido, como hemos dicho, en Sevilla en 1510, hijo del contador real Pedro de Cazalla y de doña Leonor de Vivero. Cuando estuvo esos 10 años viajando con el emperador por Alemania y Flandes, él consiguió autorización para leer las obras de los reformadores protestantes con el fin de refutarles, de contradecirles. No tenemos documentación a mano de cómo fueron estos debates. Sí parece que él permaneció en la fe de la Iglesia Católica Romana hasta que 10 años después él fue enrolado como capellán en 1542
y 10 años después regresa de nuevo a España. Como he dicho, sirve como canónigo en Salamanca, pero la propia declaración ante los inquisidores del doctor Cazalla y el testimonio de una mujer de Pedrosa, cerca de Valladolid, donde uno de sus hermanos, Pedro de Cazalla, era el párroco, testifica efectivamente que fue por el año, mayo tal vez, de 1557, cuando aceptó la fe protestante. En la fe protestante coincidieron también su madre, varios hermanos, no solamente Pedro, sino también Francisco de Vivero, Juan, sus hermanas Beatriz, Constanza, Leonor, bueno, una familia de las de antes en cuanto a número, y estos aparecen en las actas de la Inquisición, como otras personas, Isabel Domínguez de Montemayor, o María de Miranda, de 22 años, Catalina de Ortega, o Juana Sánchez, o Juan García, en Cervera de Aguilar había nacido, o Eufrasia Mendoza, esos, o Francisco de Coca, unos 25 están aquí un poco contados. Doña Teresa de Oipa, esposa de Antonio Torres, es el número 24, pero ella era vecina de Madrid, aunque fue procesada y castigada allí en Valladolid. Luego viene una relación de protestantes en Palencia, de protestantes en Logroño y Villamediana. Aquí el primero que se menciona, posiblemente el que guió a los pies de Cristo al doctor Cazalla, Carlos de Seso, que había nacido en Verona, Italia, que había sido un militar de alta graduación en los ejércitos imperiales y que fue el que introduce las obras de Juan de Valdés y su pensamiento en Valladolid, y que va después a permanecer firme en su fe hasta ser quemado vivo. Este estaba casado con doña Isabel de Castilla, que era de la familia real. Una sobrina que vivía con ellos también es procesada. En Pedrosa encabeza la relación Pedro de Cazalla, que había nacido en 1525 en Valladolid. Juan Sánchez, del que nos ha quedado un manuscrito de la obra posiblemente más difundida de Juan de Valdés, las 110 divinas consideraciones, aunque aquí había 117 y que el mismo profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca antes citado, él editó y comentó. Había también en los procesos vallisoletanos protestantes de Toro y de Zamora. En este caso, de Toro es el bachiller Antonio Herrezuelo, un valiente casado con Leonor de Cisneros y que con Ana Enríquez, Juan de Ulloa, comendador de la Orden de San Juan, o en Zamora Cristóbal de Padilla, también estaba en una de las órdenes militares, o María de Saavedra, o Magdalena Hernández, o Pedro Sotelo, así hasta 55 personas conocemos por nombre. Estos eran miembros de la comunidad evangélica clandestina de Castilla la Vieja, que fue por la hoguera, por el destierro, por la cárcel perpetua, eliminada. Aunque es verdad que la historia de los autos de fe de Valladolid ni comienzan con la presencia de Agustín Cazalla y otros el 21 de mayo de 1559 en la Plaza Mayor, y en el mismo año, más tarde, el 8 de octubre, con la presencia del propio rey Felipe II, no empiezan ahí los problemas para los protestantes de Castilla. Desde el año 1542 ya se había quemado a Francisco San Román, burgalés, y
Hasta donde sabemos, en 1581, un padre denunció, el conde de Cardeña, a Isidora y su hermana a la Inquisición y pidió el privilegio de encender la hoguera. Y 3 años antes de morir, es decir, ya estamos en este caso así, en 1595, ha llegado una carta que Felipe II escribe a los inquisidores de que no deben bajar la guardia, de que deben seguir persiguiendo a los protestantes en Castilla. Hoy, numerosas congregaciones por las 9 provincias de Castilla y León se sienten herederas y se emocionan con la fe, el trabajo y el valor de aquellos sus hermanos del siglo XVI, y siguen leyendo la palabra, anunciando las buenas noticias, y ahora, en una fecha tan especial como el 5º centenario de la Reforma, recordándoles, como ya lo han hecho, en actos de una presentación interesante. El secretario ejecutivo de la Federación de Iglesias Evangélicas de España y el presidente de la Conferencia Episcopal protagonizaron y presidieron el primer acto en memoria del 5º centenario celebrado en Valladolid. Y a finales del mes de septiembre, la Asociación de Escritores y Periodistas y Comunicadores Evangélicos se reúne en Valladolid para recordar algunos de estos hechos. Y a mediados de octubre, un congreso internacional indagará en la relación con la Reforma de los protestantes de Castilla. Terminamos aquí con Agustín de Cazalla. Si queréis, nos vemos el próximo viernes. Bueno, viernes en algunos sitios, en otros es martes, en otros es lunes, eso ya depende. Pero nos vemos en esta misma sintonía porque tenemos más escritores españoles olvidados. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.